liderazgo. Entonces, pues vamos a retomar esta conferencia. Les pido de favor que tomen nota de lo que ustedes en su momento quieran que recapitulemos al final. Si tienen algo que decir, usen el chat. Voy a procurar dar toda la conferencia sin hacer pausas. Si en algún momento surge alguna pregunta, escriban por favor la respuesta en el chat y al final sí abrimos los micrófonos para poder compartir. Voy a mostrar 5 estilos de liderazgo que encontramos en la Biblia. Y no sé ustedes, pero yo año con año hago el reto lector. En este caso, el reto lector 2024, pues gracias a Dios he podido leer por lo menos un libro al mes con mi hija, un libro de la Biblia. Tengo pues varios libros más no cristianos que también he estado leyendo, pero algo que es básico para nosotros, no solo como comunicadores, como líderes, sino como cristianos, es la lectura. La lectura de la Biblia primeramente, que es nuestra piedra angular, nuestra base, nuestra roca, nuestro fundamento, pero también de muchos más libros que han hecho grandes hombres de Dios, mujeres que pues nos pueden ser de mucha edificación. Y hoy, al finalizar esta conferencia, les tengo de regalo no uno, no dos, no cinco, sino 8 libros digitales de liderazgo con una dinámica que vamos a ver si participan, si se animan. Comenzamos con el primer estilo de liderazgo bíblico, el liderazgo servicial. Este ya lo vimos un poquito en la conferencia anterior y aquí está una imagen, un cuadro bellísimo que le hicieron a Jesús y sus discípulos en esa ocasión que él decidió lavarle los pies con una enseñanza que muchos teólogos han estudiado a lo largo de los siglos, que implicó el liderazgo. El estilo de liderazgo que más destaca en la Biblia es el ejemplificado por nuestro Señor Jesucristo. Jesús sirvió a otros en lugar de pedir ser servido, que podía hacerlo, ¿eh? Podía hacerlo perfectamente. ¿Quién más sino Él podía querer ser servido? Sin embargo, Él vino a hacer una revolución del pensamiento. Muchos de sus discípulos pensaron que Él iba a venir con espada, que Él iba a venir con poder, que Él iba a venir a destruir al imperio romano, hacerles ver su suerte, hacer pagar todo lo que les hizo sufrir. Y Él vino a ser servido. En Marcos 10:45 dice, porque ni el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Es que eso es impresionante. Eso es lo que mucha gente no concibe y esa es la locura del Evangelio. ¿Cómo es posible que no solamente haya venido, haya nacido en un lugar tan humilde como un pesebre, haya tenido una vida que podríamos decir que fue con carencias, siendo el hijo adoptivo de un carpintero, que hayan tenido que vivir el exilio en Egipto, que hayan tenido que vivir con muchas necesidades y que él haya tenido que ejercer el oficio de un carpintero y que nunca tuvo lujos, ni riquezas, ni demás, y que haya venido a ser el supremo servidor, a dar el ejemplo de dar su vida misma en rescate por todos, en pagar el precio de nuestro pecado. Y yo los invito a ver quién me apoya con Segunda de Timoteo y quién me apoya con Filipenses, de esos que son súper rápidos en esgrima bíblico. ¿Quién ya tiene Segunda de Timoteo 4, del 6 al 7, donde vamos a ver cómo el liderazgo servicial pone las necesidades de los demás antes que sus propias necesidades? En eso radica el liderazgo servicial y esto es una locura. Si nosotros nos piden una conferencia en el ámbito secular y hablamos de este liderazgo, de plano, vamos a ver muchas caras incrédulas que no lo pueden creer. ¿Cómo un líder va a servir si un líder, al contrario, quiere ser servido, como lo hemos analizado? ¿Quién tiene segunda de Timoteo? Que pueda leerlo, por favor.
¿No tienen la Biblia a la mano? Adelante, Noemí. El verso 6, 4, 6. Porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Ok, Noemí, muchas gracias. Es segunda de Timoteo 4 del 6 al 7. Muchas gracias. ¿Quién tiene Filipenses 2? Yo, Adelante. dice, am, y no hagan nada por orgullo o solo por pelear. Al contrario, hagan todo con humildad y vean a los demás como mejores que a ustedes mismos. Nadie busque el bien solo para sí mismo, sino para todos. Es que eso también es impresionante, eso es la locura del evangelio, cómo ver a los demás como mejores que nosotros mismos y siempre hay rivalidades y celos y contiendas y es que eso es impresionante, ¿verdad? Yo me asombro cada que leo la Biblia y cuando le damos estos énfasis en un seminario de capacitación para líderes, qué importante que tengamos esto en cuenta, ver a los demás como mejores que nosotros, no vernos a nosotros como mejores, más capacitados, más competentes, más preparados, sino ver a los demás. Y eso es amor. Entonces, eso es un reto, no, o con que lo estudiemos hoy, lo anotemos hoy, ya no lo vamos a vivir mañana. Es un reto. Es un reto que le digamos a Dios, enséñame a vivir un liderazgo como tú lo viviste, de manera en que ponga las necesidades de los demás antes que las mías, que pueda servir, que pueda mostrar mi amor, con los detalles más minúsculos y con las decisiones más importantes. Entonces vamos a recordar que este es el estilo que más se destaca, sobre todo en el Nuevo Testamento, gracias a lo que Jesucristo vino e hizo en esos 3 años de ministerio. Podemos analizar muchos momentos y por supuesto que hubo momentos en su liderazgo que se vio con mucha autoridad, como cuando se indignó por la vendimia que había en el templo y volcó las mesas y tiró las mesas y vimos a un Jesucristo sumamente airado, molesto, indignado por cómo se estaba comercializando con algo tan sagrado, en un lugar tan sagrado. Y por supuesto que hemos visto a Jesús en momentos donde narra cómo él lloró al ver la ciudad de Jerusalén, a ver como ovejas que no tienen pastor. Vimos en él las emociones propias de un ser humano, pero podemos reconocer que fue 100% hombre y 100% Dios, y que en ningún momento él vivió otro estilo de liderazgo que nos pueda llevar hacia otro rumbo, sino este es su ejemplo, este es el reto que nos dejó y es algo que tenemos que vivir y pedirle a Dios que nos dé sabiduría para poderlo concretar en nuestros liderazgos, con nuestra familia, con nuestra gente más cercana, porque siempre se empieza así. Hay mucha gente que dice, no, a mí no me leas la Biblia, a mí muéstrame en tu vida que tú eres cristiano, con tu forma de tratar a tu esposa, a tus hijos, a tus padres, a tus hermanos, a tus vecinos. Y por eso es que mucha gente en su momento se ha alejado de las iglesias cristianas o de Dios, porque ha visto que se dice una cosa y se hace otra. Y por eso en Jesús vemos al liderazgo más congruente que puede existir en el planeta. Eh, y pues tenemos un ejemplo muy grande que hay que pedirle en oración a Dios. Enséñanos a vivir nuestros días con sabiduría y nuestro liderazgo ejercerlo con esa calidad de servicio y con ese amor y con esa paciencia. Vámonos con el liderazgo visionario. A mí esto es algo que también me impacta, sobre todo por los grandes líderes que tenemos en la Biblia de este estilo de liderazgo. Dios dio a muchos líderes bíblicos una visión para guiar a su pueblo y unos retos enormes, enormes, que si analizamos
muchos héroes de la fe, los retos que Dios les puso son impresionantes, pero un ejemplo de los más grandes es Moisés, quien dirigió al pueblo de Israel fuera de Egipto hacia la tierra prometida. Nosotros lo podemos ver en películas, hay unas muy buenas en caricaturas, en real, en series, en documentales, pero no tenemos ni idea de cómo fue el reto real, algo enorme, algo gigante. En Éxodo 3, del 7 al 10, Dios le da su visión a Moisés. Además, el Señor dijo: vengo para librarlo de mano de los egipcios y sacarlo de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a una tierra que fluye leche y miel. Ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques a Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Y algo que podemos reconocer es que esta historia es una de las más bellas de la vida, de las más impactantes. Hemos visto que Moisés es uno de los que aparece en el Monte de la Transfiguración en el Nuevo Testamento. Es una figura que tiene una importancia impresionante en la Biblia, y cómo es que fue rescatado de las aguas desde bebé, cómo fue narrado en el Éxodo, que era de hermoso parecer, y cómo su madre y su hermana pensaron la forma de hacer que él sobreviviera a una ley terrible de Faraón, donde se mandó a exterminar a los niños, y cómo Dios proveyó para que la familia del faraón lo adoptara y creciera en los palacios y pudiera tener una capacitación impresionante a lo largo de su vida. Y aún así, después de que escapa al desierto y encuentra esa zarza donde Dios personalmente le habla, él se reconoce incapaz, con mucho temor, tartamudo, y aún así Dios lo regaña, le dice: ¿cómo es posible si yo les di la boca, la lengua, y que tú me salgas aunque no vas a poder? Bueno, lo capacita, lo llena de la seguridad que le hace falta, y emprende una de las misiones más impresionantes. Se dice que la cantidad de pueblo israelita que había crecido en Egipto y que pasó por el mar en seco fue impresionante. Fueron muchísimos millares de miles de personas las que él llevó durante 40 años a través del desierto, y pues todo lo que hemos visto. Este liderazgo visionario, Dios levanta hombres y mujeres para ver más allá de sus circunstancias, para ver más allá de los obstáculos presentes, para ver con los ojos de fe lo que viene por delante. Moisés no se le permitió entrar a la tierra prometida, lo vio de lejos. Sin embargo, es un liderazgo que creyó, que hizo y obedeció lo que Dios le fue dando de indicaciones, que pudo ver obras portentosas a través de las 10 plagas, a través de abrir el mar en seco y pasar por ahí y ser salvados de los carros de Faraón, a través de ver el maná, las codornices, la serpiente que levantó para que cuando les picaran en el desierto una serpiente ellos puedan ver hacia esa estatua y ser salvos. Bueno, todo lo que él vio a lo largo de su vida es impresionante, y es un liderazgo donde él dejó de ver sus carencias, sus limitantes, sus no puedo, y vio la grandeza de Dios y creyó que con él todo iba a ser posible. Y ese es un tipo de liderazgo que es un reto para nosotros, porque muchas veces vemos nuestras circunstancias, vemos cómo está la cuestión social, económica, política, las dificultades, nuestras mismas carencias como familia, como en nuestra sociedad, en nuestra familia. Decimos: pero ¿cómo? ¿Cómo lo vamos a hacer si no tenemos los recursos y carecemos de tanto? Hay que recordar que Moisés, con todas sus carencias y sus no puedo y sus temores, vio la mano de Dios de una manera portentosa, y está en Hebreos 11, en la galería de los héroes de la fe, donde espero que estemos todos nosotros. Tercer estilo de liderazgo,
el liderazgo autoritario. En la Biblia vemos muchos ejemplos de liderazgo autoritario. No todos los liderazgos son bonitos y perfectos en la Biblia. Hay mucho liderazgo autoritario y en la Biblia está para darnos lección de lo que no debemos de hacer. Algunos líderes bíblicos ejercían un poder absoluto sobre su pueblo, como fue el caso del rey Saúl, quien fue sucedido por el rey David. Pero también advierte sobre los riesgos de este estilo de liderazgo. Lo vemos en Proverbios 29:2. Dice, cuando los justos gobiernan, el pueblo se alegra, pero cuando el malvado manda, el pueblo gime. Y ahí tienen a David refugiándose en la cueva de Absalón, escapando del rey Saúl que lo quería matar, y con un dolor terrible porque el rey David le había dado muchas victorias al rey Saúl después de que venció a Goliat. Lo amaba como un padre, le había entregado a una de sus hijas como esposa, pero pues vimos como el rey Saúl, que en su momento fue el primer rey que tuvo Israel, que le pidieron a Samuel un rey, el pueblo de Israel, no estaba contento con el gobierno de Dios, la teocracia, y dijo, yo quiero un rey como los demás pueblos tienen su rey. Y Dios dice, bueno, Samuel, no te están rechazando a ti, me están rechazando a mí, les daremos un rey, pero ellos tendrán que afrontar las consecuencias de su decisión. Y pues este rey Saúl, que también dice la Biblia que era de hermoso parecer, pues en su momento cambió su corazón, su actitud, su carácter y se volvió malvado, desobedeció a Dios y el rey Saúl se dio cuenta, el profeta Samuel se dio cuenta y fue cuando buscó el sucesor y encontró en el joven pastor David a quien iba a sucederlo, pero la preparación de ese jovencito pastor a lo largo de los años, a raíz de que venció al gigante Goliat y después todas las guerras donde él estuvo victorioso, pues fue un proceso de preparación bastante arduo, muy pesado, y él padeció un estilo de liderazgo autoritario donde él decía, es que ¿cómo puede ser que él quiera matarme? Y tuvo la oportunidad de matar al rey Saúl y no lo hizo porque él quería obedecer a Dios primeramente. Y viene también el caso de Usías, rey de Judá, en Segunda de Crónicas 26:16, donde dice que más cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina. Y eso, que Dios nos libre, estimados comunicadores, periodistas, líderes que están en este seminario, que Dios nos libre cuando algún día, si Dios nos permite llegar a ser fuertes en nuestro liderazgo, nuestro corazón se enaltezca para nuestra ruina. Que Dios nos libre, porque hemos visto caer a muchos, no sé ustedes, pero en mis 4 décadas de vida he visto muchos liderazgos caer, muchos, por una u otra razón. Cada quien tiene su talón de Aquiles, cada quien tiene su debilidad. Algunos fue por una cuestión económica, desvío de dinero, robo, fraude. Otros fue por una cuestión emocional, sentimental, sexual, adulterio, fornicación. Otros fue por una cuestión de herejía, por desviarse de la sana doctrina y enseñar doctrinas opuestas a la Biblia, por tantos motivos. Pero muchas veces hemos visto gente cuyo corazón se enaltece para su ruina. Y así como Usías le dio Dios un castigo con lepra, hay muchos tipos de castigo que Dios utiliza para reprender a sus hijos, porque Dios es el que ama disciplina y pues cuando se necesita, Él aplica la disciplina, así como lo hizo con el rey Saúl y tristemente con su hijo Jonathan, quienes murieron a espada en guerra. Entonces, ese es un tipo de liderazgo y lo vemos en nuestros países. En América Latina se han levantado muchos liderazgos autoritarios a nivel presidentes de la República, muchos dictadores, muchos tiranos. Y bueno, lo vemos en la historia del mundo, en la historia universal contemporánea, muchos estilos de este liderazgo, nacionalistas, imperialistas, con un deseo de dominio impresionante, con mucha ambición de poder, pero ¿cómo terminan? Terminan mal. Entonces, que Dios nos libre de ejercer ese estilo de liderazgo. Ahí está, en la Biblia hay muchísimos ejemplos
Hay una galería en el libro de crónicas de reyes, de jueces, de gente que hizo lo malo delante de Dios, siendo que tenía un puesto de autoridad, y cómo pues llevaron al pueblo a pecar con dioses falsos, con ídolos, etcétera. Dios nos libre. Vamos con el cuarto estilo de liderazgo, el democrático. A veces las decisiones en la Biblia se tomaban de manera colectiva. En Hechos 15, los apóstoles y los ancianos se reunían para decidir sobre la cuestión de la circuncisión, por decir algo. Hablaron de muchos temas, porque ellos como judíos a la hora de predicar a los gentiles tenían muchas dudas, y hablaron de muchos temas y decidieron juntos muchos temas. En Hechos 15:22 dice, entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos, toda la iglesia, elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé. Podemos ver muchísimos ejemplos en el caso de Hechos, donde los apóstoles se reunían para tomar decisiones, eh, pues consultaban a la iglesia, consultaban a los ancianos, y las decisiones no eran unilaterales, no eran impuestas, eran consensuadas. Se tomaba el consejo, se ponía a consideración. Y esto es muy importante. Vemos incluso que Dios es un Dios democrático que tolera el mal. ¿Desde cuándo hubiera podido exterminar a Satanás y a toda su pandilla? Sin embargo, a la fecha hemos visto que él ha tolerado el mal, ha tolerado la oposición, y eso es un estilo de gobierno, porque él lo ha tolerado y nos ha puesto ejemplo con pues base en los planes que él tiene para la humanidad. Y en el caso del liderazgo en las iglesias, pues es muy importante. Muchas veces hemos visto iglesias donde solo hay una persona a cargo, y es ahí donde llega a haber más dificultades. Pero cuando hay un grupo de ancianos, de consejeros, de diáconos, de servidores, cuando están los 5 ministerios bien definidos en una iglesia, están un grupo de personas a cargo, se toman mejor las decisiones, porque hemos visto en la multitud de consejeros hay sabiduría. Entonces, si estamos en un medio de comunicación, en una empresa, en un proyecto, y somos varios, qué importante es tomar la decisión con base en la opinión que tienen todos, en los puntos de vista, aportar bases, argumentos, opiniones, razones, fundamentos, y tomar mejor una decisión. Hay ejemplos donde así se hacía y es lo mejor. En el caso, por ejemplo, de Yetro con Moisés, cuando Moisés sacó al pueblo de Israel, y Yetro era el juez de todo tipo de asuntos, de los más chiquitos, medios y grandes. Yetro veía que no le alcanzaba el día para tanto trabajo, y fue él cuando le dijo, haz líderes de 100, de 1000, de decenas, y tú solamente ve los asuntos más importantes. Eso es también un estilo de liderazgo democrático, donde se delega la autoridad para que otros también puedan ejercerla, y no se desgaste una sola persona que tenga tanto poder de manera unilateral, que se desgaste y caiga en el error. Entonces es mejor, como vimos desde la conferencia anterior, hacer las actividades en equipo, aunque claro, siempre va a recaer la responsabilidad, dependiendo el ejemplo, en tal o cual persona, pero qué mejor que así como Moisés tomó consejo de Yetro, y hacer su equipo de líderes que delegan autoridad. Y nos vamos al quinto estilo de liderazgo que en lo personal a mí me fascina, el liderazgo transformacional. Es el estilo de liderazgo que busca cambios positivos y se basa en el desarrollo mutuo entre el líder y sus seguidores. Nosotros los cristianos sabemos que cuando llegamos al cristianismo somos hechos nuevas criaturas. Sin embargo, entramos en un proceso de edificación, de cambio. Mucha gente es muy rápido, fumaba, tomaba, se drogaba, y de la noche a la mañana lo deja todo. Yo he visto y he escuchado testimonios, conozco gente que así fue, un cambio drástico.
pero también he visto casos donde ha sido paulatino, donde no ha sido fácil el decir malas palabras, el tomar lo que no es nuestro, o sea, muchas cosas. Hay gente que de plano es un cambio drástico, radical, es, y hay gente que le cuesta trabajo, a unos más que a otros. Por eso es tan importante en la iglesia fomentar el desarrollo mutuo, no solo de una persona, sino de todos los que son miembros de una iglesia. Un ejemplo de esto está en Nehemías, quien motivó al pueblo a reconstruir los muros de Jerusalén. Lo vemos en Nehemías 2, del 17 al 18, que dice, les dije, venid, edifiquemos el muro de Jerusalén. Y les conté la mano de Dios que había sido buena sobre mí. Y dijeron, levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. Hay muchos ejemplos de liderazgo en la Biblia que lograron convencer, persuadir, cambiar la conducta en un sentido hacia otro de un grupo de personas, para bien y para mal. En este caso, Nehemías, viendo los muros de Jericó derribados, llamó al pueblo a reconstruirlos. Me imagino que es una tarea titánica, enorme, sin la tecnología y la infraestructura y las máquinas que tenemos hoy en día. En ese entonces costaba mucho más, pero él les llamó, venid, les llamó, hizo un llamado. Dejó de ser apático y, ay, a ver quién lo arregla, a ver quién lo resuelve. Él hizo un llamado. Y ahora que estamos en las lluvias, yo he visto cómo hay lugares donde pueden pasar años y están los mismos baches, y no hay nadie que se ponga de acuerdo en una colonia, en una calle, para tapar esos baches. Ah, pues que el gobierno lo haga. Pero he visto ciertos lugares donde dicen, a ver, si yo me espero a que el gobierno lo haga, va a pasar años y no va a venir. Nosotros pongámonos de acuerdo y juntamos, hacemos la cooperación y tapamos esos baches que tanto nos afectan nuestros autos todos los días. Pero ahí es donde se levantan los líderes, donde hacen un llamado, ponen de acuerdo, organizan. Y él hizo un llamado, edifiquemos el muro de Jerusalén. Y fíjense cómo hizo también, les contó la mano de Dios que había sido buena sobre mí. Hizo una labor de persuasión, de convencimiento con base en lo que él había vivido. Les conté de la mano de Dios que había sido buena en mí. Entonces, qué importante que un líder se ha transformado él primero para poder lograr que otras vidas sean transformadas. Pero la transformación empieza con uno, primero uno. No podemos dar lo que no tenemos. No podemos predicar algo que no vivimos. Un líder transformacional es aquel que ha sido transformado primero y que con base en lo que él se transformó, en lo que Dios transformó en su vida, en su carácter, en su forma de ser, en su forma de vivir, con base en lo que él recibió, es con lo que él puede edificar a otros. Por eso es que Nehemías mencionó, les conté la mano de Dios que había sido buena sobre mí. Entonces, ¿qué pasa? Que Nehemías forzosamente tuvo que haber buscado de Dios antes, tuvo que haber recibido la bendición de Dios antes. Él ya está testificando, contó que la mano de Dios había sido buena. Entonces, con base en lo que él vivió, en lo que él recibió, es, por lo tanto, donde él puede levantar su voz, hacer el llamado. ¿Y qué pasa? ¿Los convenció? ¿Los persuadió? Dijeron, el pueblo dijeron, levantémonos y edifiquemos. Esto es lo que es capaz de hacer un líder transformacional. Logra que otros respondan al llamado, logra que otros se levanten, logra que otros construyan, edifiquen, salgan de su pasividad, de su apatía, de su conformismo, que se levanten. Y dice, así esforzaron sus manos para bien. Entonces, es lo que nosotros queremos como padres de familia. Yo, si les preguntara quiénes de aquí son papás, por ahí vi que
Creo que Noemí salió por ahí de las cortinas su nena, por ahí también ya despertó mi nena. La mayoría podemos decir que somos papás. Gabriel nos va a presumir que tiene hasta bisnietos, e hijos y nietos y bisnietos. Entonces, ¿qué queremos nosotros como padres? Pues que nuestros hijos se levanten, edifiquen, construyan proyectos de vida y sean bendecidos, que esfuercen sus manos para bien. Es parte del ciclo de la vida. Nosotros como hijos, en su momento, nuestros padres nos enseñaron a transformarnos de ese niño indefenso, dependiente, hasta cierto punto a lo mejor inútil, a adolescentes, jóvenes, adultos, útiles, trabajadores, esforzados, capaces de ser independientes, autosuficientes. Eso lo vemos a nivel micro, a nivel familia, de padres a hijos. Así es el ciclo de la vida, así es. Ahora imagínense a nivel comunidad, a nivel iglesia, a nivel social, a nivel macro. Por eso es que las civilizaciones cristianas, las que tienen la palabra de Dios como base de su educación, de su desarrollo, de su capacitación, son prósperas. No podemos pensar en comunidades cristianas donde estén todos de vagos, de flojos, tomando, fumando, drogando, viviendo de los subsidios del gobierno. Nosotros vemos en los grandes ejemplos de civilizaciones cristianas, de iglesias que transformaron su comunidad, abrieron escuelas, abrieron las primeras escuelas públicas, gratuitas del mundo, los cristianos, que por cierto, desde el principio hemos visto con el Génesis cómo los grandes hombres de fe escribieron, y por eso es que tenemos en nuestras manos un libro que incluye tantos escritores y tantos siglos de historia, porque desde el principio se ha escrito, se ha fomentado la escritura, por lo tanto se ha fomentado la lectura, por lo tanto se ha fomentado la educación, por lo tanto se ha fomentado el desarrollo. Las civilizaciones cristianas cambiaron el mundo para siempre y para bien, porque hemos sido llamados, fíjense, Nehemías, desde la edad antigua, ya está mostrando un ejemplo de liderazgo donde la gente se levanta y edifica, no deja los muros caídos, derribados, y ya, ni modo, pues así nos tocó vivir, así nos tocó morir. Siempre se ha hablado de que son manos esforzadas, que trabajan, que sí salen adelante. El pueblo judío es uno de los pueblos más prósperos, donde hay más riqueza, donde hay más premios Nobel a nivel mundial por todo lo que ellos han trabajado y hecho. Entonces nosotros como cristianos con más razón, si nos vamos a investigar todo lo que el cristianismo ha hecho desde que se dejó de perseguir y se hizo oficial la religión cristiana católica apostólica romana, después de que cayó el Imperio Romano, etcétera, hemos visto que el cristianismo ha llevado no solo a la construcción de iglesias, de escuelas, sino de hospitales, de orfanatos, de casas de cultura, de arte, la construcción de mejores viviendas, la arquitectura, bueno, todas las esferas de la cultura ha sido permeada por los beneficios de un cristianismo y de una fe, porque en este caso Nehemías es antes de Cristo, Nehemías es del Antiguo Testamento, pero de una fe en un Dios que le gusta el orden, que le gusta la justicia, que le gusta la libertad, el trabajo, los grandes valores que dan cimiento a las naciones modernas. Entonces, aquí tenemos un ejemplo impresionante y hay muchísimos. Yo creo que si nos podemos a mencionar, todos podemos sacar aquí ejemplos de estos 5 estilos de liderazgo, pero en lo personal, como les dije, a mí me gusta mucho este estilo de liderazgo porque somos llamados a, como dice la Gran Comisión, ir y hacer discípulos a todas las naciones. ¿Y estos discípulos para qué? Para transformar su mundo, su entorno, su familia, para educarlos conforme a los principios bíblicos que nos traen vida, nos traen libertad y que nos hacen ser productivos, que nos hacen ser bendecidos, que nos hacen poder bendecir a los demás. Entonces, no sé si vieron la película La Forja.
Yo hice una sinopsis de la película La Forja de los Hermanos Kendrick, que hicieron El Cuarto de Guerra y que hicieron eh, A Prueba de Fuego, etcétera. Ahí se menciona este tipo de liderazgo transformacional. La Forja es un grupo de hombres que se reúnen para discipular unos a otros, edificar unos a otros. Si a uno les hace falta crecimiento, discipulado, instrucción de la palabra, los que tienen más tiempo le contribuyen, le edifican y logran transformar vidas que a lo mejor fueron, como en el caso del protagonista, abandonado por su padre, con un mal carácter, con malos hábitos, con una condición económica difícil, con una mala relación familiar, a través de la Biblia y de los grandes ejemplos de fe y de cómo Dios transforma las vidas, hacer un liderazgo de una persona con buenos hábitos, con un buen desempeño en el trabajo, con liderazgo, con ganancias, con utilidades, con la capacidad incluso de bendecir y de dar a los que menos tienen, con relaciones familiares transformadas, renovadas, edificadas, con el perdón de la gente que nos hace daño y con el rompimiento de cadenas de amargura que nos impiden crecer y desarrollarnos. Todo esto lo trae la Biblia, todo esto lo trae Cristo y es un liderazgo que nos transforma, que nos da otro sentido y otro propósito y que nos lleva a mejores rumbos de cuando llegamos al conocimiento del Evangelio. No podemos ser los mismos y eso es parte importantísima. Si nosotros tenemos 5 años en el cristianismo, no podemos ser los mismos que cuando llegamos. Si tenemos 10, no podemos ser los mismos. Tenemos 15. Siempre, como dice la luz de la aurora, va en aumento. Y se espera que tengamos frutos, frutos constantes, frutos cada vez más maduros, frutos cada vez más deliciosos, frutos cada vez más antojables para que los demás lo puedan también desear. Es como una panadería cuando hace un buen pan y tiene un olor delicioso. Todo el mundo se acerca y dice, ay, qué rico huele y de dónde viene ese olor y yo quiero ese pan. Entonces, es así un liderazgo transformacional. Huele como a un pan muy rico de una panadería donde dices, ahí hacen un pan delicioso. ¿Qué estarán haciendo? ¿Cuál será su receta? En lo personal, cuando fui directora de una universidad importante a nivel nacional en México y comenzaron a ver mis resultados, el logro de mis metas, de mis objetivos y que yo comenzaba a ganar bonos de productividad cada vez más grandes, me decían, ¿cuál es tu clave, Aleida? ¿Cómo veniste a transformar esa universidad que estaba en ceros, a punto de cerrar, a una matrícula que duplica y triplica cada año? Y les dije, mi clave es mi coach. Tengo un coach poderosísimo. Me decían, ah, caray, caray, ¿quién es tu coach? Preséntanoslo. Decía, pues es Jesucristo. Él es el que esfuerza mis manos todos los días y pongo mi rodilla, me pongo de rodillas desde el primer día que estoy en ese trabajo, pidiendo a Dios instrucción para poder transformar lo que es mi trabajo para bien. Entonces, esta es la clave, para bien. Estos son los 5 estilos de liderazgo. Me va a dar mucho gusto escuchar sus comentarios. Ya nos quedan muy poquitos minutos. Solamente les quiero dar este último mensaje, este reto. eh, Busquemos el reino de Dios por encima de todo lo demás y llevemos una vida justa, dice Mateo 6:33 en esta versión de la Nueva Traducción Viviente. Y Él les dará todo lo que necesiten. Yo no sé ustedes, pero mucha gente ve a Jesucristo colgado en un madero, inerte, muerto, con una corona de espinas, lleno de dolor. A mí no me gusta entrar a las iglesias católicas, a pesar de que muchas de ellas son muy bellas, porque no me gusta ver a Jesús así. A mí me gusta imaginarme a Jesús en su trono, como un gran rey poderoso. Y a lo mejor sigue vistiendo de túnicas blancas, sencillas, pero yo me lo imagino con su corona dorada, como un gran rey. Y yo siempre que pienso en él le digo gracias. Gracias porque me diste el privilegio
de ser parte de tu reino, porque moriste en la cruz por darme vida, porque no me llamaste a ser cualquier persona, sino a ser tu hija y a ser coheredera de tu gracia y a ser parte de tu reino. Entonces, busquemos de verdad todos los días ese reino de justicia, de poder que Él tiene para todos nosotros. Y fíjense cómo dice esta versión, búsquenlo por encima de todo lo demás, por encima, y lleven una vida justa. Esto es clave. Nobleza obliga, dicen por ahí algunos predicadores, nobleza obliga. Como coherederos de su gracia, como miembros de su reino, tenemos que llevar una vida justa. Y si lo hacemos, Él promete bendiciones para quienes obedecen su ley. Él les dará todo lo que necesiten.